Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien, espero que estén bien. Bueno, antes que nada quería aclarar un par de cosas. A ver, no voy a ser reiterativa, pero sí quiero aclarar un par de cosas. Este año es complicado para todos, todos. Entonces, lo llevo a nuestro módulo, a nuestra materia. Con respecto, por ejemplo, al muestrario. Yo para el muestrario creo que les di 38 fórmulas, después eran menos porque no había vermiculita. A ver, y los materiales fueron repartidos. Supongamos que ustedes están armando el muestrario y los materiales que les dieron a ustedes no les alcanzan porque le faltan, no sé, 5 gramos de óxido de hierro o tal otra cosa. Bueno, no se hagan problema. A lo que voy es que es un año complicado, entonces, el muestrario sí, tiene que hacerse, por supuesto, pero si a ustedes les falta un poco de material, no se hagan problema. Si ustedes tienen en sus propios talleres material y no es mucho y lo quieren utilizar para completar el muestrario, bárbaro. Pero si no tienen por qué hacerlo y no tienen la obligación de comprar. Entonces, cuando sea el momento de presentarme el muestrario para que lo evalúe, me ponen una nota, me aclaran, por ejemplo, fórmula 16. No lo hice porque me faltaba material. Listo. A lo que voy, no se compliquen la vida, bastante complicada está la vida. Entonces, ustedes trabajen con el muestrario. Si no pueden completar todas las fórmulas, no hay problema. O si en una fórmula, por ejemplo, doy un ejemplo cualquiera, hay óxido de hierro al 8% y a ustedes les alcanza para preparar esa fórmula, lo último les alcanza para hacerlo al 3%. Lo hacen al 3% y me hacen una nota aclaratoria cuando sea el momento de presentar el muestrario. A lo que voy es, no nos hagamos problema por esas cosas. Es un año muy complicado, fue muy complicado, sigue siendo complicado, así que en ese sentido está todo bien. Por supuesto que no me van a presentar 5 fórmulas, pero si de las 30 y pico no llegan a hacerlas todas, no hay ningún problema, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que les decía la clase pasada de que tienen que formular pastas para hacer piezas para cuando podamos hornear. Si ustedes con los materiales que tienen no les alcanza, por ejemplo, para hacer 1,5 kilos, bueno, hagan 1 kilo y tendrán una pieza más chica. O en vez de ponerle a la pasta roja o rosada óxido de hierro, porque no les alcanzó, porque en la repartija de los materiales hubo un error o no fue tan preciso, bueno, hagan una pasta rosada. A lo que voy es, no nos empecemos a complicar con estas cuestiones. Yo en eso entiendo y sé que fue un año complicado, no estamos en la escuela donde tenemos los materiales a disposición, ¿sí? Así que ese es el primer punto. Sé que están trabajando con el muestrario, me parece buenísimo, pero si a ustedes les faltara para completar toda la cantidad de pastas de las fórmulas, no hay problema. Mientras ustedes sepan y al momento de presentármelo, luego de horneadas, ustedes me ponen cuando yo vaya a evaluar, no completé fórmula 20 porque no tenía óxido de cobre, no completé fórmula tal porque no tenía... Está todo bien, ¿sí? Y lo mismo con esto que yo les digo que me formulen estas 2 pastas. Sí tienen que formularlas y pasármelo para que yo les dé el ok antes de prepararlas. Y si ustedes no poseen la cantidad de material necesario para prepararla, o preparan menos o esperan que en algún momento van a poder por ahí encontrarse nuevamente con materiales, ¿sí? A lo que voy. Vamos a tratar de hacer esto, ya que es un año muy complicado para todos, lo más sencillo posible. Con respecto a esto último que decía, pronto va a haber novedades. La clase que viene supongo que les voy a estar dando bien días y horarios, porque las clases siguen virtuales. Y falta muy poco para que terminen las clases, así que hago otro paréntesis.
vayan poniéndose al día, porque más allá de cerrar el cuatrimestre, este último, con las horneadas cuando se pueda, también va a haber un trabajo práctico cuestionario, que este trabajo práctico sobre la parte de hornos va a tener fecha de entrega. Entonces vayan poniéndose al día con la parte teórica, ¿sí? Porque yo no dentro de mucho les voy a dar un trabajo práctico con fecha de entrega. Y a lo que me fui, vuelvo, en noviembre, yo la clase que viene les voy a decir bien, la escuela va a estar abierta. ¿Qué significa que la escuela va a estar abierta? No va a estar abierta para las clases siguen de esta manera. Por ahora las clases siguen de esta manera. En noviembre va a estar abierta la escuela, la parte administrativa. Yo después les voy a aclarar bien los días de horario en que la escuela va a estar abierta. ¿Y para qué va a servir que la escuela esté abierta? Porque ustedes tienen que inscribirse en las materias para el año que viene. Entonces, cuando eso esté resuelto y esté claro, yo les voy a comunicar cuáles son los días y horarios de atención para anotarse para el año que viene. Y al estar la escuela abierta, esa es otra cosa, creo, está a confirmar, pero creo que también va a estar abierta la cooperadora. Así que, más allá de que va a estar abierta la escuela por la parte administrativa, nada de clases presenciales ni de trabajos por ahora en la escuela, creo que va a estar la posibilidad de que ustedes empiecen a llevar las piezas que hicieron para que se horneen y luego otro día las pueden ir a buscar. Pero bueno, la buena noticia es que pronto va a haber un contacto más cercano con la escuela. Yo les voy a informar los días y los horarios en que va a estar abierta y quiénes vamos a estar atendiendo. Y con respecto a las clases siguen de manera virtual, porque no está habilitado ningún establecimiento para clases presenciales, pero sí va a ser el contacto por ahí de otra manera. Si ustedes tienen las piezas que hicieron en el primer cuatrimestre o ya tienen casi listo el muestrario, puede ser que la puedan llevar el día que vayan a inscribirse para hornear, ¿está? Así que es una buena noticia. Pero no se preocupen que yo se las voy a estar comunicando claramente y específicamente los horarios y los días de atención, ¿sí? Bueno, aclarado todo esto, bueno, ahora vamos a volver a las clases, ¿sí? Y ya saben, cualquier consulta en cuestión administrativa o de logística o de lo que sea, me lo hacen. No hay problema. Y con respecto a las clases también, por supuesto. Bueno, con respecto, yo la clase pasada les estuve hablando de los hornos y de que por qué servía un tambor de 200 litros o una chapa, porque esa chapa protege al horno exteriormente, lo hace de cubierta. Y me había quedado pendiente, que me olvidé, por eso se los voy a decir ahora, si uno quisiera hacerse un horno y no tiene tambor, o no quiere gastar en una chapa, o quisiera hacerse un horno a leña de un formato distinto, bueno, los hornos tienen que tener un revoque que los proteja de las cuestiones climáticas. Entonces, una fórmula de revoque para hornos, por supuesto que si está en un tambor de 200 litros o en una chapa, no lo necesito. Pero si me voy a construir un horno, una fórmula es la siguiente. Y esta fórmula está buena porque sirve para proteger el horno del exterior. Más allá que por ahí uno después al horno lo pueda cubrir, le pueda hacer un alero. Pero está bueno que el horno tenga un revoque exterior que sirva como protección. Hay una fórmula que es cemento Portland, arcilla blanca y chamote mediano, si no me equivoco. Chamote fino, perdón, me estoy confundiendo. Lo voy a leer, vamos a hacer así, vamos, porque tengo muchas fórmulas. Cemento Portland, arcilla blanca y chamote fino. Estos materiales van en medidas, no van en porcentajes. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un balde de cemento, voy a tener un balde de arcilla y voy a tener 2 baldes de chamote fino. Entonces la fórmula sería una medida de cemento Portland, otra medida,
una medida de arcilla blanca y 2 medidas de chamote fino. Esto es una mezcla que sirve para revoque exterior de horno, para proteger el horno de las cuestiones climáticas, ¿sí? A la vez que es un poco aislante, pero en realidad el horno ya construido de ladrillos, sea para leño, para gas, lo que sea, tiene que ser aislante. Esto es un revoque para protegerlo, ¿tá? Estas medidas que yo les doy, que no son porcentajes, son medidas, yo puedo usar tazas. Una taza, siempre tengo que tener esa misma proporción. Una taza de cemento, una taza de arcilla y 2 tazas de chamote fino, ¿tá? Esa es la proporción. Después si yo uso un balde más grande, más chico, una taza más, es indiferente, pero siempre respetando estas proporciones. Y esto es un revoque que fragua en frío, ¿sí? Uno mezcla los materiales, tiene que humedecer el horno exteriormente y luego aplicar este revoque. Y va a fraguar en frío. Se mezcla con un 30-35% de agua, ¿sí? Y uno lo pasa como si fuera un revoque, como para darle una capa protectora. Esto me había quedado pendiente, que no lo di la clase pasada con respecto porque me había extendido hablando de las cuestiones de los tambores y de otras medidas. Pero bueno, anótense esta fórmula y tengan, es un revoque protector, si quieren decirle, para hornos, ¿sí? Y fragua en frío, ¿sí? Creo que está claro. Ahora vamos a empezar a hablar de las fórmulas. Fórmulas de mezclas refractarias aislantes. O sea, ¿qué quiere decir? Son fórmulas de materiales que van a ser refractarios y que van a ser aislantes. Me van a servir para hacer paredes y techos de horno, paredes y tapas de horno. No me van a servir ni de rompellama ni de placa de soporte. Estamos hablando de rellenos refractarios aislantes, que uno tiene la opción de, a lo que me refiero, si yo tuviera ganas con estas fórmulas, porque tengo un encofradito, un molde, y hacerme 500 ladrillos, con estas fórmulas yo puedo hacer los 500 ladrillos. O si no tengo ganas de hacer los ladrillos, puedo hacer el pastón, esa mezcla, ese pastón, para hacer las paredes y pisos y techos de mi horno. La diferencia sería que cuando uno está haciendo ladrillos, más allá de tener el moldecito, el encofrado, para decirlo, para darle la forma al ladrillo, por ahí el trabajo es distinto. Uno cuando hace un ladrillo tiene que aplastarlo, prensarlo bien, tiene que quede bien prensado. Y por ahí la cantidad de agua que lleva es diferente. Igualmente, cuando uno tiene, por ejemplo, como mi hornito, el hornito de Racú, que yo les mostré, que tiene la chapa exterior, que era de un termotanque, yo hice la pared que tenía un espesor. Yo no hice ladrillo por ladrillo, directamente esta mezcla la puse ahí. Y la mezcla de el hornito mío de Racú es arcilla y perlita, sencillamente. Obvio que uno tiene que apisonar y que no quede todo tan liviano, flojo. Uno siempre cuando está construyendo algo tiene que ir como compactando, para decirlo, ¿sí? Bueno, estos rellenos de estas 2 pastas que les voy a dar son hasta 1050 grados, son para bajas temperaturas, ¿sí? O pueden servir también para paredes secundarias. Las paredes primarias son las paredes que tienen el contacto directo con el fuego, con el interior del horno. La pared secundaria es una pared aislante, pero tiene que soportar menor temperatura, porque ya la pared primaria aísla el calor intenso, ese calor grande, y no deja pasar ese calor a la segunda parte, ¿tá? Entonces, estas dos fórmulas sirven para hornos de baja temperatura, hasta 1050, 1060, podría llegar hasta 1100, pero no más, ¿sí?
Y también uno puede hacer los ladrillos con estas fórmulas, o hacer el pastón, lo que se dice la mezcla, el pastón, y hacer solo una pared como un gran ladrillo grande. O puede servir como aislante, como pared secundaria, ¿sí? Bueno, las fórmulas las voy a leer para no hacerles embrollo y hacerles complicaciones. La primera fórmula es arcilla blanca 30%, caolín 30% y vermiculita expandida 60%. Esta es la primera fórmula para baja temperatura de refractario aislante para horno. Siempre la vermiculita, cuando la usamos en cerámica, ya sea para las piezas o para esta parte de hornos, tiene que estar expandida. Si no saben si está expandida, la llevan a un horno y la hornean a 900, 1000 grados y se expande y luego la pueden utilizar, ¿sí? Y la segunda fórmula es muy similar, es arcilla blanca 60 y perlita expandida 40, ¿sí? Bueno, el de arcilla blanca y perlita es el relleno de mi horno de racú. Si ustedes ven la tapa de mi horno, hay un pedazo que está como cachado, se me cayó. No sé qué se me cayó y se me rompió. Yo lo podría haber reparado, pero la verdad no lo hice porque me colgué. Pero con estas fórmulas uno puede hacerse un buen relleno aislante o ladrillos. Y en el caso, como a mí me pasó en la tapa, que se me rompió, yo podría humedecer esa tapa, por más que esté hecha hace, no sé, 8 años, 10 años, 5 años, yo lo humedezco, vuelvo a preparar relleno y lo vuelvo a poner y queda. Estos rellenos a veces no, por lo general suelen rajarse un poco, pero no hay problema. Esas rajaduras, mientras sean mínimas y no es que se me caiga un pedazo de pared del horno, las puedo emparchar con el mismo relleno, ¿sí? O sencillamente con caolín y agua. Hago un pastiche y le emparcho. Pero si tengo perlita o vermiculita, puedo emparcharlo con lo mismo. Lo mismo, yo siempre que quiera emparchar algo, tengo que humedecer la pared, vamos a decirlo, o la tapa. Y luego aplico el parche, ¿sí? Lo que sí es importante que tanto la vermiculita como la perlita estén expandidas. Si ustedes tienen dudas, la llevan a un horno a 900 o 1000 grados y ya saben, se quedan tranquilas de que está expandida. Un detalle, ¿cómo saben si la perlita que compraron en la bolsa está expandida? Bueno, ponen un tacho con agua y tiran un poco de perlita. Si la perlita flota, está expandida. Si la perlita se hunde, hay que expandirla, ¿sí? Bueno, y una cosa, todas estas fórmulas que yo les voy a dar, estas dos que les di, las que les voy a seguir dando, se mezclan con agua, ¿sí? Luego de pesados y los materiales, estos materiales que yo le di es en porcentaje. La primer fórmula era en medidas. Estas dos que les di recién, de la vermiculita con la arcilla y el caolín, y de la perlita con el caolino, sí, con la arcilla blanca, son en porcentajes, ¿sí? En porcentajes. También uno puede variar, porque no sé, yo ahora estoy mirando la fórmula. Yo hice, y me acuerdo por eso, mi horno de racú. Yo no usé arcilla blanca sería una arcilla Tincar. Yo compré caolín, mejor aún. ¿Por qué? Porque el caolín es un poco más refractario, porque tiene un porcentaje mayor de alúmina que la arcilla blanca. Aunque hay arcillas, la Tincar S, que no es la común, la Z, que también es una arcilla blanca muy aluminosa. Entonces, ya va a depender de uno. La cuestión es que se manejen dentro de estos porcentajes y que entiendan que uno puede hacerse la gran pared del horno, el super ladrillo entero, o puede uno ir armándose los ladrillos. Y si uno se va armando los ladrillos, esos ladrillos, antes de ponerlos en el horno que me quiero hacer, tengo que previamente hornearlos, ¿sí? Y esta mezcla va con agua, a lo que voy, sí, me estaba yendo. El agua tiene que ser como máximo 50%, como máximo.
Entonces, si yo tengo que preparar una mezcla para hacer la pared de mi horno, voy a empezar yo, y me parece lo más aconsejable, voy a empezar poniendo un 30% de agua y mezclando todo. Y ahí veo, si no, me parece que todavía no tiene una humedad buena, práctica para mezclar y terminar de amalgamar todo eso, bueno, le pongo un poco más. Y si me falta, le pongo un poco más, pero nunca excederme del 50%. Está bien, si me excedo, va a tardar mucho más en secarse y en fraguar, no sería la palabra porque no fragua, en secarse sería la palabra, la pared que esté haciendo. Y otra cosa importante, yo empecé a hacer el horno hoy con estas mezclas, porque tengo un tacho y empecé. ¿Y qué pasó? Me cansé, tuve un inconveniente. Bueno, quiero seguir dentro de 3 días. No hay ningún problema. Y si el material que ya puse primero se secó, antes de seguir poniendo la segunda capa, yo tengo que humedecer bien lo que puse anteriormente para luego aplicarle la mezcla nueva, siguiendo la construcción del horno. En eso no hay problema. Lo que sí es importante es que si la primera capa que puse y dejé pasar muchos días está muy seca, antes de aplicar la segunda capa para llegar a las dimensiones que necesito, la tengo que humedecer. Es como en la construcción, los albañiles mojan los ladrillos y cuando van a tirar el revoque mojan la pared, la humedecen. Hay que humedecer los materiales, ¿sí? Y una cosa que no les dije, o creo, no sé, no me acuerdo, ya sea el horno que sea, y más en este tipo de materiales, la primer quema del horno tiene que ser sin piezas. La primer quema del horno es como para que el horno empiece a funcionar. Hay gente que se va por el lado místico y bueno, que ahí entra el fuego, que entra el espíritu de la horneada y entonces ahí uno no tiene que poner piezas. Pero más allá de eso, lo técnico es de que puede ser que pase lo místico, lo técnico es de que la primer quema del horno debería hacerse, si uno se lo construyó, sin piezas, porque es para como asentar y que empiecen a trabajar los materiales, ¿sí? Bueno, eso es importante. Bueno, estas dos fórmulas que les di son para baja temperatura. Ahora les voy a dar unas fórmulas que son para más temperatura, para lograr hacer un horno de más temperatura, más allá de las proporciones y el espesor de las paredes o de la tapa. Va a depender de los materiales, tienen que entender esto. Mientras más refractarios, más aluminosos sean esos materiales, mayor temperatura voy a conseguir llegar con mi horno. Entonces, si yo voy a usar una arcilla blanca, y voy a tratar de que sea una arcilla copada, no sea la más, que no sea la menos aluminosa. Y ante cualquier duda, prefiero comprarme una bolsa de caolín que de tincarceta, ¿está? Pero por ahí consiguen tincarese, entonces está bueno igual. Y lo mismo pasa con estas fórmulas. Estas fórmulas que les voy a dar son para mayor temperatura, pero si uno quisiera hacer un horno para hornear a diferentes temperaturas, hoy tengo ganas de hacer una horneada de baja, pero mañana quiero ya hacer grés, estas fórmulas sirven, ¿sí? Así que se las voy a leer claramente para que ustedes las puedan anotar, ¿sí? Así no hay confusiones. Bueno, la primera fórmula de relleno refractario aislante, o sea que vuelvo a lo mismo, estamos hablando de paredes, techos y pisos. No estoy hablando de rompellamas ni estoy hablando de placas de apoyo, ¿tá? Entonces, la siguiente fórmula, arcilla blanca pura, lo más pura posible. ¿Qué significa? Que no tenga muchas impurezas, que sea lo más aluminosa y lo más refractaria, lo que estábamos hablando. 30%. Caolín triple lavado. Si voy a comprar caolín, tengo que preguntarle, ¿es un caolín triple lavado? Y me van a tener que contestar. Y si no saben, bueno, voy a recurrir a comprar el material en una minera, no en una casa de artículos de venta, no sé cómo decirlo.
¿sí? No una artística, sino irme a la minera, llamar por teléfono y decir, ¿ustedes venden caolín triple lavado? Bárbaro. Entonces, volvemos, arcilla blanca pura 30%, caolín triple lavado 30%, chamote mediano aluminoso 40%. Y a esta fórmula, un paréntesis, el chamote tiene que ser mediano, en un grano lo que se dice el grano de 1 a 3 milímetros, que no sea polvo y que no sea muy grueso, ¿sí? ¿Y por qué aluminoso? Ahí es donde uno tiene que preguntar de dónde proviene ese chamote. Si uno lo compra en una artística y el vendedor no lo sabe, por ahí conviene comprar el chamote en una minera, que saben el origen y van a saber decir esta especificación que no es tan complicada, pero por ahí un vendedor de un negocio no lo sabe, porque nunca lo preguntó. Entonces, la primer fórmula para relleno refractario aislante sería arcilla blanca pura 30, caolín triple lavado 30, chamote mediano luminoso 40. Toda esta pasta mezclada, que es en porcentajes, mezclada con acerrín en una proporción de volumen, de entre un 50 a un 60%. ¿Qué quiero decir? Si yo una vez que tengo todos estos materiales, la arcilla, el caolín y el chamote, lo mezclo todo en seco, y esa mezcla me ocupa un tacho, yo voy a tener que tener de acerrín que no sea polvillo y que no sea muy grueso, pasado por una malla por un tamiz tipo de albañil. Voy a tener que tener en volumen, si yo tengo un tacho así, voy a tener que tener un volumen de un 50%. ¿Está? ¿Me explico? Espero que sí. El acerrín va en volumen y los materiales van en porcentajes. Una vez que tengo mezclados los materiales en seco y sé que me ocupa un balde, un fuentón, una palangana, yo voy a tener que tener media palangana de acerrín, tamizado por una malla de albañil, ¿sí? ¿Por qué el acerrín? Es la parte que yo les hablaba. Para que un relleno o un ladrillo sea aislante, tiene que ser poroso. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le agrego acerrín? Cuando se queme, el acerrín se va a quemar. El acerrín es algo orgánico, se va a quemar. Y al quemarse va a estar dejando esas celdillas o burbujitas de aire que necesito para que sea aislante y poroso, ¿sí? Entonces es importante. Y esta fórmula sirve para 1230, 1250 grados. O sea que si yo me construyo un horno con esta fórmula, voy a poder hornear gres, ¿sí? Bueno, la segunda fórmula que les voy a dar es caolín triple lavado 50%, chamote mediano aluminoso 50%, ¿sí? A eso mezclado con el 50 o 60 del volumen de acerrín, ¿está? Y esta segunda fórmula sirve para 1280 grados, ¿sí? A ver, y lo que tienen que entender es esto. Si ustedes van a comprar chamote, traten de averiguar de dónde proviene ese chamote. Creo que en su momento, en el primer cuatrimestre, yo les he hablado con respecto al chamote. A veces te venden polvillos de piezas trituradas, que tiene bastante cuarzo y eso no sirve, o que son trituraciones de piezas fallidas, entonces te los venden como chamote. El chamote no tiene que tener cuarzo, no tiene que tener pedazos de esmalte, tiene que uno saber el origen. Y si uno pudiera, porque le pregunta a la minera el porcentaje de alúmina, mejor. Porque mientras más porcentaje de alúmina tengan esos materiales, mejor a más temperatura va a llegar mi horno, ¿sí? Entonces, esta segunda fórmula puedo yo variarla. Yo les dije, caolín triple lavado 50%, chamote 50%. Yo si quiero puedo hacer 25% de caolín y 25%
de arcilla blanca pura o super, para decirlo, una Tinker S. Y todo esto mezclado en volumen con un 50 hasta 60% de acerrín. El acerrín, ya les aclaro, se los dije pero se los vuelvo a decir, tiene que estar tamizado. No tiene que ser polvillo ni tampoco tiene que ser una cosa muy gruesa, muy grosera. Tiene que ser tamizado por una malla como de albañil, mediana. Y eso en el horno se va a quemar. Y eso en el horno me va a resultar las celdillas de aire y va a hacer que mi relleno o mis ladrillos, porque yo me puedo hacer mis ladrillos, sean aislantes, refractarios y porosos. Recuerden que para que sean aislantes tienen que ser livianos, tienen que ser porosos, ¿sí? Y la tercera fórmula que tengo, que es una fórmula para ya irse a las alturas de porcelanero, un horno porcelanero o más, la fórmula es caolín triple lavado 50%, chamote aluminoso 50% y alúmina calcinada en malla 40-20%. Este relleno es como un relleno súper estratosférico, para que me entiendan, para llegar a, dice, a 1350 grados. Vaya si puedo hacer porcelana y lo que quiera. Mezclado siempre con el acerrín en volumen de un 50 hasta 60%. Este último relleno ya es para un super horno cuando uno ya maneja muy altas temperaturas, y aparte la alúmina no suele ser tan económica y hay que calcinarla, pero bueno, es un buen relleno. A mí me parece que si ustedes se quieren hacer un horno para trabajar en baja y en un futuro en alta temperatura, estos dos que les di, mezclados con acerrín, es una buena opción, porque pueden hacer grés y llegar a altas temperaturas. No como las dos primeras, que eran para baja temperatura, como el mío, el que me hice de racú. Hasta ahí lo pensé y me sirve para eso. Y recuerden, el agua hasta un 50% en cualquier mezcla, pero como les digo, yo empezaría cuando tengo todos los materiales pesados y mezclados, empezando con un 30% de agua. Si veo que necesito más agua, le voy agregando. No de una meterle el 50% de cantidad de agua, porque por ahí no es necesario, ¿sí? Y estos rellenos o fórmulas también sirven para hacer tapas de horno, que es lo que les decía. El hornito mío es una mezcla de caolín y perlita. La diferencia es que yo, como dije, ¿cómo me voy a levantar esa tapa? Eso también es cuestión de cómo uno se diseña el horno. Bueno, hice acá con mi compañero, hicimos con unos fierros, que los vieron, si ven las fotos, unos fierros amarillos, que creo que son fierros de gas, unos caños, y los até con alambre, hice una estructura para que no se me bandeara, y luego un molde, y luego puse ese relleno, dejando lugar para la tobera. Entonces está en uno cómo quiere hacer. O si es un horno más grande, y después me va, por más que sean materiales livianos, me va a resultar complicado destaparlo o taparlo una persona, puedo hacer dos mitades del horno que encajen perfectamente. Puedo hacer una tapa con dos mitades. Entonces saco una mitad, saco otra mitad. Y con estos uno se puede preparar sus propios ladrillos. La diferencia es que uno estos ladrillos, antes de construirse su horno, tiene que hornearlos. No los puede mandar al horno en crudo, ¿sí? Y esto también que les decía, la primera horneada sirve como para que los materiales se asienten. Supónganse que ustedes eligieron la segunda fórmula que les di, que es de 1280 grados, que tiene acerrín. Bueno, yo hice el horno, se secó, lo quiero inaugurar. Con más razón no voy a poner piezas, porque en esa primer quema del horno se va a quemar parte del acerrín si no se quema totalmente. Entonces es ahí donde va a resultar que se transforme ese acerrín en espacios porosos donde hay aire, y después me va a resultar bueno para hornear. La primera, segunda horneada es como que el horno se está estableciendo, se está acomodando.
Más allá de que el orgánico, que es el aserrín, se va a quemar. Entonces en la primera horneada nunca poner piezas. La primera horneada es como la inauguración de un espacio, de un horno, donde uno lo tiene que hacer con buena onda, pero para que se asienten los materiales. Entonces, bueno, por hoy me parece que estamos. La clase que viene sí, lo voy a dejar para la clase que viene, les voy a seguir dando fórmulas. Anótense estas fórmulas que les digo. Traté de ser clara y por eso las leí, para que ustedes estuvieran como en la clase tomando apuntes. Y si hay algo que no entendieron, porque pudo haber no pude no ser clara, me lo pregunto. Anótense estas fórmulas que son muy importantes. Bueno, entonces vamos a dejar acá por hoy. Más allá de la parte teórica que estamos siguiendo, recuerden lo que les dije. Empiecen a ponerse al día, porque nos falta mucho para terminar este cuatrimestre. Que, como viene pasando, vamos resolviendo a medida que podemos. No se compliquen con las cuestiones de las muestras, no se compliquen con las cuestiones de la pasta. Si no les alcanzan los materiales, no se pongan en gastos. Porque quizás cuando yo la clase que viene les digo bien los horarios de la escuela para ir a inscribirse para el año que viene, ir a llevarle el muestrario, por ahí ustedes van y me dicen, mira Fernanda, me faltan 300 gramos de caolín, me faltan 200 gramos de arena. Listo, y yo se los puedo dar. Entonces, si tienen los materiales, trabajen. Si les faltan materiales, anótenselo y cuando sea el momento me lo dicen. Y bueno, estén atentas que la clase que viene les voy a decir bien días y horarios de atención y cómo va a ser la inscripción para el año que viene. Pero por el momento las clases son virtuales, ¿sí? Así que, bueno, les mando un beso grande, espero que sigan ahí. Cualquier consulta me dicen y pónganse el día y estén atentas porque la clase que viene voy a decirles estos anuncios específicos. Y recuerden que les estoy por mandar, no dentro de mucho, estoy pensando en las clases que quedan, un trabajo práctico para entregar. Y esta vez no va a ser como en el primer cuatrimestre que teníamos más tiempo. Estamos próximas a terminar las clases. Entonces, cuando yo dé el trabajo práctico, tienen que estar al día porque va a tener fecha de entrega. Más allá que el cuatrimestre lo vamos a cerrar cuando se puedan hacer las horneadas, ¿sí? Bueno, listo, las dejo, me parece que estoy repitiendo lo mismo. Les mando un beso grande y espero que esté bien, nos vemos la clase que viene.